¿Qué habrá por acá? ¡Qué intriga! Bueno, ya empieza a ver telarañas. Espectacular, ¿no? ¿Esto qué es? Una cueva. Uf, riquísimo. More oil. Más yo creo que es pegarle, ¿no? Básicamente, porque no son la gran cosa. Fíjate esto por acá, quizás, para recibir menos daño. Ahí, te dije. Así. Hello. As you say. Bueno, aprovechamos lo que era, ¿no? O al volver de la cueva, quizás. Una cueva. Tenemos fuera, en serio. Está frente al precipicio de una fisura que el tiempo ha abierto en la montaña, sobre el que se encuentra la abadía. El silbido del viento resuena desde las profundidades de la grieta, con gemidos que predicen el gran descenso desde el borde hasta los profundos y solitarios espacios inferiores. Recubierta de escarcha con el paso de los siglos, una mano colosal cuelga torpemente sobre el hueco. Los dedos están extendidos en una posición de dolor, y el hielo ha preservado las circunstancias de la muerte de la víctima mucho después de que se haya podrido la carne que la rodeaba. Estudias tus opciones con el único ruido de fondo del gemido ominoso de la grieta. Teniendo en cuenta el alcance del hueco y la posición de la mano del esqueleto, piensas que un gancho bien colocado te podría permitir llegar al otro lado, aunque podría ser complicado colocar bien el gancho. El viento no es lo bastante fuerte como para que resulte peligroso intentar cruzar. Estudias tus opciones con el único ruido de... bien, lo mismo de antes. El dedo corazón es un objetivo grande, pero está en el centro de unos vientos que lo sacuden todo y que podrían desviar la cuerda y el gancho. Quien lance el gancho tendrá que ser hábil para conseguir un buen lanzamiento. ¿Destreza o atletismo? Pues yo. Destreza. Con cuidado, cuelgas el gancho esperando para saltar la cuerda en el momento en que el viento te dé una tregua. En un momento de sosiego agitas el gancho hacia atrás y empiezas a balancear el peso hacia adelante para lanzarlo. Justo antes de soltar, una ráfaga de viento emerge de la grieta. Te retiras y el gancho se desvía de su curso. Golpea el gran cúbito del esqueleto con un crujido que apenas puedes oír por el silbido del viento. Rápidamente enrollas la cuerda y subes para recuperar el gancho. Destreza 18. O sea, tiene que ser con fuerza, ¿no? Quizá. Lo recupero por mi destreza. Vamos con Eder. Me estaba vacilando, boludo. Maneja. Lo recuperas agua de vuelta. ¿Es agua? Pero te me va perdiendo, ¿eh? Porque no hay quien lo supere, ¿o qué?
¡Aló! Y por último, durador. A la pija ya es agua de... O no se podrá, quizás, no sé. Es para pasar de acá a acá, quizás, no sé. Medio rara la situación. Tiene que ver algo acá, loco. Tiene que estar el pozo ahí. Si no, no lo sé. ¿Y los portadores de regalos dónde están? Me sigo preguntando. Where's the portadores of regalos? Bueno, acá se ultra mil pudre todo cuando abre esto. Así que con cuidado vamos a ponernos... Sí. Hi. What? Durador bien en el centro, vos quizás más acá. Así creo yo, ¿no? ¿Estamos bien? Zawa is ready. Así. Yeah. Zawa is ready. ¿Está causando algo de miedo, no? Algo así parecido. Hostia, esto primero. Vos. Especialidad de la casa. Vos. Son los que vuelen toda la pija. ¿Por qué? ¿Y ese daño? ¿Qué? ¿Qué fue ese daño, hermano? Durador, no mueras, porque si te morís estamos jodidos. No sé qué le pasó a Durador. Ah, que es acá, ¿no? ¿Qué hace acá? No estoy entendiendo nada. O sea... ¿What? Perdido. ¿Se bugueó el audio?
No les hago daño. Tiene 4, tiene 3. No tiene potas. No, tampoco. Está desorientado, ¿no? ¿Qué le produce desorientado? Cegado, desviación, reflejo, velocidad. Desorientado, mierda, boludo. Nos despedazaron a todos. No sé qué onda, boludo. Qué bronca. Túmbalo, por favor. Vos tirá la patada suprema. Vos no tenés mucho más para hacer, ¿no? Pero tira para mí, eso. Esto no, esto. Ay, que se los tunean y que se la cargan. Está rapidísimo, boludo. Qué porquería, boludo. No, no, no. Qué mentira, boludo. ¿Qué es esto? Están dificultad normal. Encima no se la subí. Cualquier cosa. What? What? How may I help? I shall be discreet. Yeah. What? No sé si debería dejar a Durador acá porque puede que lo maten enseguida también, no sé. Pero es que no dura. Estos tres murieron al toque cuando los dejé acá, así que no sé qué hacer. Pero te desorientaban, ¿no? Te cegaban y te desorientaban.
Con fe. Se va a pegar. Va a usar patada. Ah, esa es la patada que nos manda la verga, ¿no? Está stuneado por la putísima cara. Entonces vamos a utilizar esta, quizás, para que no nos stuneen. ¿No? Ok. Los cifradores. Aloz. ¿Aloz? ¿A dónde vas? Bueno, estamos acá. ¿Qué hago con este? ¿Fuego? No, yo creo que stun, con el super rayo. Me meto por acá quizás y meto el rayo este podrido. Ahí. Durador. Con esto. Bien, casteó. Ahora lo siguiente. Así. Lo haces si sos Dios Aloz. Vos casteaste ya. Bien. I like it. A los... ¿Quién verga te está matando, hermano? ¿No le hizo la de ese rico? Ah, había esto que sacaba bofos, ¿no?
Hijos de puta, boludo, que eran monjes o eran Very well. voces finales cada uno. Zawa is ready. Zawa is ready. Una hoguera por acá. Zawa is ready. Encontramos por aquí adentro. Not a sound. Here's a side of Andra I've never heard of. Who's there? ¡Tu puta madre! ¡Ostras! ¿Qué onda, Farentis? ¿Cómo andas, monstruo? Parches del pelo canoso sobresalen de la parte de atrás del cuero cabelludo de este hombre, como si fueran arbustos. El labio inferior se le dobla hacia adentro sobre una fila de dientes que parecen haberse caído en su mayoría. Y un hedor rancio lo envuelve como una niebla. Is that you, Edith? I thought I'd lost you. I see this man's mind, shattered, crumbling, even as we stand here. I called for you. I wanted to search, but the blizzard lasted days. I'm so sorry. Alarga una mano en señal de disculpa, pero después se enrolla los dedos y la retira. Frunce el ceño como si intentara mirarte mejor. Uy. But wait. We did find you. When the thaw finally came, I saw you rigid, frozen. You cannot be Edith. No, we are in the Abbey. Gift bearers. And you must be the Tidebringer. Soy el Tidebringer. Then listen well, Tidebringer. Kauto does not know what he asks. Nor did I, when I performed the Tidebringer's duties so long ago. The halls of silence. They take our minds, memory by memory. It would be peaceful, we were told, like going to sleep. Look around you. We, the low tide, who have been sealed down here all these many years, do we seem at peace to you? We are lost. Terrified. ¿Qué es lo que tiene que hacer un portal de The mareas? Tidebringer comes to replace the High Abbot. The ritual is called... It is called... The Rising. Yes. We carry so many memories. Tragic or dangerous some. We live above for a time, devoted to Andra. Then we come here to forget it all, wash our souls clean of the memories. When it is done, a Tidebringer is summoned. Those above, the high tide, they become the low tide. It means they are brought here to the halls of silence. But not before the old low tide are removed, drowned in a flood, and swept away. The rising. ¿Quién eres tú? No one has asked me in I don't know how long.
Who was I? Un lindo lugar, ¿eh? The High Abbot, wasn't it? High Abbot. Ferentis. That was me. Or the one before me, if not. No longer, though. I am just another brother of the low tide. I remember a woman. Was she my wife? She had curls in her hair, and she spoke softly. What became of her? I carry so many memories that I took from strangers who wanted to be rid of them. I don't know what's mine anymore. And there are so many holes, every image a blur or a void. Would that I could be free of this place, free to make new memories, to know who I am. Tu orden me atacó. Few of us know friend from foe anymore. I may be the only one left who can still speak for us. They are peaceful in their hearts. It is this place. It has confused and agitated them. Please forgive them. ¿Qué es lo que quieres de mí? There is a relic, an aspergillum, it was called. What was it? Well, it doesn't matter. It controls the floodwaters, but also the outer floodgates. Andra's Witness! That is the name. It is down here, but I don't recall how to reach it. The High Abbot knows. If you can find out from him, you could set us free. Open the gates. We would leave in peace and finish our lives in dignity. Use the door behind me. Yes? I will. Keeping an eye out. ¿Por qué a Love al frente, hermano? Ahí está, eso es. Wow. Pobre tipo. Very well. Very well. Diferentes escenas de una orilla marina talladas en 4 paredes de piedra, ordenados casi caprichosamente a diferentes alturas a través de los raíles. Los paneles están sujetos a una red de raíles y cruces siguiendo un patrón que te recuerda a las algas marinas. Hay 4 huecos en la pared atrás de los raíles, donde los paneles parece que podrían encajar. Los paneles muestran una costa desértica, una ciudad en llamas, una ciudad próspera y un oleaje.
Oleaje. Son llamas, ¿no? Ciudad próspera y costa desértica. Tampoco. Buah. Oleaje. Ahí se... Había hecho sesión anterior, ¿no? Desértica. En llamas. Oleaje. Próspera. Entonces próspera. Oleaje. Llamas. Desértica. Próspera. Llamas. Próspera quizás. Ahí está. El resto de los paneles se retraen y se colocan en su lugar. Tras las pesadas piedras se escucha un crujido metálico y después un zumbido constante. Una baldosa pequeña situada a la altura de la cintura se desliza hacia atrás. Debajo hay algo tallado. Muestra la imagen de una ola del mar enrollada formando una media luna. Zawa is ready.
Lava is beyond sea. Very well. Zawa is ready. A ver si encontramos algún portador de regalo que nos cuente lo que falta. I can do that. ¿Y esto? That's settled. De hora. Tiene toda la pinta de hacer una trampa. Zawa is ready. Un gran abad. Este volumen parece cumplir muchas funciones. Hay notas que detallan los horarios y rutinas de la abadía. Hay pasajes favoritos de textos ondritas, también notados con reflexiones personales. También hay descripciones de sueños. Muchos son puramente simbólicos, pero hay una entrada interesante. Hacía mucho tiempo que no soñaba con mi elevación, pero ahora, con una nueva elevación a punto de llegar, esta es la quinta vez en una semana. Quizá canalizándolo aquí pueda calmarlo. Estoy caminando por los salones del silencio. Siento ojos que me miran a ambos lados, ojos llenos de ira y venganza. Recolco los paneles.
y doblo las manos para hacer la señal de la marea. La derecha es la ola y la izquierda es la marca de la izquierda marca la media luna con mis dos dedos exteriores. El camino se abre ante mí. Subo los escalones y el testigo de Ondra se encuentra imbuido ahí. El antiguo espesorio, preparado para manejar las válvulas. Lo uso de palanca y el agua empieza a subir. Hay gritos de ira y cuando me tapo los oídos se escuchan con más fuerza. Pero el agua continúa su ascenso y supera el límite donde debería detenerse. Escalo lo más alto que puedo, pero la siento helada en mis pies. Después me cubre la cabeza y ya no puedo respirar. De repente me encuentro fuera del relicario, mirando el velo de lágrimas. Llevo el testigo en la mano y las partes del velo. Entro en el único lugar de la abadía donde me siento a salvo, pero en el interior me encuentro con una oscuridad absoluta. Pido ayuda, estoy gritando, desgañetándome, pidiendo ayuda, pero no hay respuesta. Me detengo. Me quedo inmóvil en la oscuridad durante lo que me parece una eternidad. Entonces me doy cuenta, no sé quién soy. Bien. Hay una puerta, ¿no? Que no investigamos. ¿O qué? See now what the flame has shown us? It's here. The salt well. ¿Esto? Una estancia y un estanque. Es pequeño pero lo bastante profundo para que no puedas ver el fondo. La superficie brillante parece casi congelada. Maneja también. Está fija en un lugar mirándolo You fijamente. know, I thought it'd be bigger. Parece profundo. Gift bearers say the heaviest regrets and greatest sorrows get left here. So it better be. Aquí está esperando. You know how when you've been thinking about something so long, you're worried that when you finally get it, it won't be what you expected? Sí. I mean, for all we know, that thing's just filled with leeches. Le estás dando muchas vueltas. Don't remind me. Tú nunca fuiste responsable de la masacre que recuerdas. Abandona la culpa. El recuerdo de la masacre ha moldeado tu ser. Rechazarlo podría cambiarte más de lo que quieres. No tienes derecho a olvidar. Primero. You're right. Okay, here goes. Agita los brazos y las piernas y se escucha el tintineo del metal. Camina hacia adelante y se sumerge en el estanque. Oh, that's cold. ¿En qué año estamos? ¿Sientes algo? I think I'm going numb, actually. This is the right pool, isn't it? Quizá tienes que meter también la cabeza en el agua. Se lanza una mirada irónica, después toma aire y se sumerge. Al final emerge la superficie, quitándose el agua de los ojos y moviéndose el Hey, pelo. gift bearer or not, don't think I won't pull you in here too. Espera, tú has dicho que los portadores de regalos vienen aquí, quizá tienen que dejar algo. I've got it. Busca en su bolsa y saca un paquete de tela atado con cuero. Es el mismo paquete que viste antes. Suelta las cuerdas de cuero, desarrolla una tela y saca una botella de vino. Took this from the Marcheso cellar the night I awakened. Been saving it for a special occasion. Podría ofrecer un trago antes. Maneja se lanza el resto de la botella al estanque y se hunde en las profundidades. Mientras tanto, el vino ha formado una nube sangrienta en el agua. Se extiende formando unos lagos de arcilla en espiral. Wow. Las ondas recorren la superficie del estanque y Maneja mueve la nube que se va extendiendo. Aparecen unos tentáculos colorados que se retorcen y se extienden. Maneja jadea mientras uno le envuelve el brazo. Stand back! Wait. Otro tentáculo color vino le rodea la cabeza. Grita al ver que está sumergiéndola. Ahí la mata, ¿no? Por la cara. Me quedo sin uno de los personajes más potentes. ¡Uy!
Desaparece en el estanque. No puedes ver nada a través de la oscuridad carmesí, excepto por la nube de vino, y las aguas vuelven a estar en perfecta calma. Los segundos pasan lentamente. No sé, hermano. Por fin aparecen unas burbujas en la superficie. Uf. Maneja emerge, jadeando y temblando. Tiene los rostros flácidos y los ojos sanguinolientos. ¿Estás bien? Asiente. Maneja, sube los escalones y sale del pozo de sal. Al hacerlo, el color rojizo desaparece del agua y solo queda la superficie clara y brillante y las inmensurables profundidades del estanque. ¿Qué es lo que recuerdas? Entorna la mirada y piensa. Se forma un charque de agua bajo sus pies. I remember running, but I don't remember what chased me. And I remember fear, but I don't remember what scared me. I gave something up, but I don't remember why. O sea que funcionó. Ok. ¿Cómo te sientes? Inclina la cabeza a un lado y se mete el dedo en la oreja hasta que sale un chorro de agua. I'll feel better after a glass of wine. Algo gotea en el suelo. Levanta el brazo derecho y mira la sangre que le corre de un corte que lleva en la mano. Coge del suelo la tela doblada donde tenía envuelta la botella de vino y tiene la sangre. Conciencia tranquila. Vamos. Muy bien. A simple test. That's settled. Zawa is ready. Bien, ahora sí. A hacer el recitado. Vamos, carajo. Somos el Tidebringer. Zawa is ready. Impuestos. Are you prepared now for the recitation? If you think you are ready. First is Anthu. Last is Dianthu. For the tide comes at the end and leaves at the beginning. El principio es el final y el final es el principio. I am Disaman the Ebb. Who comes this way? Yo soy Taman. Blessed be Saman, that washes over the shore and brings the end. Blessed be Disaman, that returns to the sea and leaves behind the beginning. A gift-bearer comes to Disaman and asks him to bear his burdens away. What token do you offer, gift-bearer? Esta no estaba, ¿no? Eran tres. Esta es la que quería elegir, si no era esta. Y esta es la que menos me sonaba. Y esta es nueva, así que debería ser esta, ¿no? Me entrego a mí mismo. Un portador de regalos no tiene nada más que ofrecer. The token is received in Andra's name. Tell me of your burdens. In Andra's... I'm afraid, has it been... The recitation is archaic. Perdón, falta la última parte. No, tampoco está acá, parece. ¿Qué me falta ahora? Necesitamos acá alguno de los... por aquí. Tiene que estar acá de este lado entonces, porque estaba todo... Entramos cosas acá y quizás el otro tiene que estar por acá arriba. Por simple lógica de distribución.
¿Acá no había nada? ¿En serio? ¿Me falta algún lugar? ¿Quizás? No. Portadora de regalos. ¿Será esta? La portadora de regalos lleva en una mano una gema del tamaño de un puño. Traza una línea curva encima por el aire y después lanza al agua. Cuando la gema golpea el agua desaparece al de la vista como si se hubiera disuelto. ¿Qué sucedió con la gema? La gema que has lanzado al agua. Yo no recuerdo ninguna gema. Ok, está bien. Que sí, que sí. Todo lo que pertenece a Andra se olvida y todo olvidado. Todo lo que pertenece a Andra se olvida y todo olvidado pertenece a Andra. Ahora sí. Era eso. María Alta. Are you prepared now for the recitation? If you think you are, first is I am Disaman. Blessed, a gift bearer comes to Disaman. A token, tell me of your burdens. No tengo nada, ya que todo lo que pertenece a Ondra ha sido olvidado. In Ondra's embrace, our burdens are lifted. Gaoto parece satisfecho, asiente. Maneja suspira de The alivio. Tidebringer shows himself worthy of his charge. Your purpose here, Tidebringer, is to perform the ceremony of the rising. It is the transition of one phase of service to the next. On the level beneath us in the halls of silence, our low-tide brothers and sisters have lived for many years, sealed by their own will. It is time for them to be relieved of service, and for the high-tide brothers and sisters here to take their place. En los anales de abajo encontrarás una reliquia llamada Testigo de Ondra. Un espesorio para dispersar agua bendita, pero también hay algo más. The device will flood the halls of silence. This is the rising. The device it operates is a simple valve mechanism. It will be clear to you when you see it. The high tide is to replace the low, and stand vigil in the halls of silence until the next rising. When you have completed the rising, bring Ondra's witness to me here. I will show you the last of what you need to know. To reach your destination, you will need to know the sign of the tide, which is kept only by the High Abbot. It's said that it is the first knowledge lost when the Abbot joins the low tide in the halls of silence. Watch carefully. I trust you will perform your duty, Tidebringer.
Decime que no tengo que pasar en sigilo, por favor. Acabo de salir afuera por la putísima cara. Era acá. Bien, ahora sí. Make sure they receive extra. I'll not let them fall into the goddess's embrace with empty stomachs. Their supplies are bountiful, sister. I have seen to it. Por acá vimos antes. Ya conocemos básicamente casi todo el lugar. Este lugar no creo que sea igual, pero bueno, vamos a probar ahí. I'm here. Ahí. Zawa is ready. Incrustado en esta profunda piedra semicircular hay algo que parece ser un recipiente para rociar agua bendita. Sin embargo, en este contexto parece más una palanca. Hay imágenes grabadas detrás. En la pared hay una de una ola alzada y otra de un portón abierto. Oyes un ligero sonido de agua, va creciendo hasta convertirse en un torrente. Voces humanas resuenan por los salones de piedra, rogando, gritando, ahogándose. Y después, el silencio.
Con un clic, la máquina libera la extraña vara. Guardas el recipiente. If you hadn't drowned the Watcher, then their blubbering goddess would have, with a lake of smothering tears. Gajes, supongo. Tenemos el testigo de Ondra. Bueno, hay que llevárselo a Kaoto. Kaoto, papi, Kaoto. Vámonos. Kaoto, let's go. Is it done then? Toma. I know what it is to use that relic to call the flood. Even though it is necessary, even though it is merciful, it will stay with you. Always. One day it will be a new Tidebringer's turn to call the flood, when I am down there. And then another for you. Only then will we be free of it. Free of the memory. Come, meet me upstairs outside the reliquary. There is one more thing to be done to complete the rising. Zawa is ready. Ahora vamos a hacer el relicario. Aquí. The Veil of Tears is only to be crossed by the High Abbot. Andra's witness is the key. Through the veil is the reliquary. When we are done here, pass into the reliquary, and your responsibilities will be revealed to you. The final step of the rising requires that you use Andra's witness to seal me below with my brothers and sisters. Granada de Kaoto. Forgive me. The rising. The final step. A slight correction. You will not be sealing us in the halls of silence. What? After all that? The only way I will allow you to become the High Abbot is if you can kill me, and those who stand with me, here and now. I have made up my mind. Have you ever swum in the open ocean, Tidebringer? No. When you swim in the ocean, you are at the mercy of the current and the waves. It requires a great deal of trust. When I was a young man in Rawatai, I would paddle out in a small kayak and go spearfishing in the Gulf. One day, when I was swimming, I was caught in a rip current and pulled miles from my boat. I stayed afloat long as I could, but there was no getting to safety. It was night, and the water was black. I took a final breath and sunk below the surface. Then there came a glow beneath me. It was a moon ray the size of a caravel, if you can imagine such a creature. I saw it swimming up toward me, and even as things began to grow dark around me, I knew I was safe. I awoke on shore. That day, I pledged myself to Andra, because I knew she had seen me safely through, and that she always would.
The glow of that moon ray has always been a beacon in my life. If I am sealed beneath, I will be forced to part with it, and 1,000 other memories that make me what I am. I will die, afraid and alone. Bueno, eso es la cultura a la que vos estás rindiendo, hermano. O sea, vos te metiste en esto, o sea. What about everything you said? About trusting Andra, surrendering your memories to her. Ahí está. I thought I would be ready. My trust in Andra was absolute. But I am weaker than I imagined. I will defeat you and stay on as High Abbot, or I will die here, knowing who I am. Either would be better. I have seen what lies in store. I do not wish that fate for any of you. Let us serve Andra in other ways. Bueno, gente. A hacer, mira este cauto. ¿Se cree que es? ¿Quién se cree que es el muchacho? Por ahí. ¿Aló? ¿Quién está acá este pibe? Arrancaba el cagoto. No sé, este así. ¿Cómo es que ya caí? Tan rápido. Oh Dios, qué pesado que son estos tipos, por favor. Solamente está herido. Va, con fe. Duplicado por la cara. Bien. Tiene muchos buffs, boludo. No tiene, este no tiene para debuffear, no. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Nos van a tumbar a todos. Porque están rotísimos estos locos y rompen a todos, boludo.
volvió caoto ya encima. Me está haciendo verga los duplicados que sacó por la puta cara el gil este. Aguanta vos, por favor, te lo pido. Pero este. No, patadita. Blum. A este ahora. Pero, ¿castea eso, hermano? ¿Por qué no lo casteó? Se muere. Uf. ¿Cayó? ¿El de ah, está, lo tumbó. Uf, gracias a este tipo, hermano. Lo que pegan, boludo. Nos carrió todo ese tipo, Gracias, tipo. No, boludo, es que mentira. ¿Cómo quedaron todos? Yes. Zawa is ready. Zawa is ready. Yes. A goddess who buys faith by hiding secrets is sure to have a few of her own. We should not be surprised. Bien dicho, Durance. ¿No hay trampa? ¿Seguro? A ver qué nos dice esto. Entre unas filas de roca cristalina sobresale un fragmento grande de metal. Parece ser que se podría secar con un poco de esfuerzo. Al tocarlo, el trozo de metal empieza a brillar con un tono naranja. El calor emerge de tus manos y brazos y te envuelve con tal intensidad que sientes como si te estuvieras derritiendo. El calor se extiende a tu alrededor y tiñe el entorno de naranja, después de amarillo y más tarde de blanco. El suelo, el cielo y todo lo que rodea gotea pegotes derretidos y empieza a tomar forma debajo de ti, como si se tratara de un molde invisible. El fragmento y tú sois lo último en derretirse y caer, y tu incorporación al lago derretido completa la forma de un inmenso martillo. El metal se enfría tan rápido como se había calentado. Ahora el asa la sujetan dos grandes manos de cuero y el martillo está inclinado sobre un hombro tan ancho como una colina. El portador blande el martillo y lo levanta a su alrededor y notas cómo vuelas hacia arriba durante un tiempo que te parece eterno, penetrando en la oscuridad sin aire. Al girar logras ver una roca lo bastante grande como para poder ser una luna. Está cerca, demasiado cerca del mundo. La fuerza del impacto destruye el martillo y la piedra. La roca es redirigida hacia afuera, pero una sección de la cara frontal se parte y comienza a caer, cuarteándose en las grietas. Miles de fragmentos de escombros salen disparados como la lluvia en todas direcciones, invadiendo la atmósfera y dejando un reguero de humo y fuego. Abajo, la tierra y el mar están muy lejos, pero se van alzando rápidamente. Vamos a mirar el mar. El fragmento más grande
ancho como una ciudad, se dispara hacia abajo, envuelto en una aura intensa. Su tamaño se va reduciendo conforme se simulan los bordes, pero no se quemará a tiempo. Silencioso aterriza en el océano lejano y lanza una columna de agua hacia el cielo, provocando oleadas que se extienden como las arrugas de una tela. Después el sonido atraviesa el cielo, suena como un trueno. Miramos la tierra. Por momentos el perfil se va volviendo más claro mientras pasas como un rayo hacia la tierra. Tu cuerpo está atascado en un pedrusco enorme que cae rodeado de otros fragmentos que se calientan y estallan por todos los flancos. Debajo de ti se elevan los picos cubiertos de nieve de las montañas con ciudades de piedra y hadras levantadas en diferentes puntos. El impacto acabará con todo. Ya se puede ver la sombra de tu fragmento de roca creciendo por segundos. Estás a punto de estrellarte contra el suelo cuando una gigantesca figura se interpone en tu camino. Lo último que escuchas es el estruendo de otro impacto, pero no se trata de eso. Es una carcajada de alivio, casi sin aire. Escuchas dos palabras. Lo logré. Todo se oscurece, abre los ojos, el fragmento metálico del martillo se suelta y lo tienes en las manos. Está caliente. De repente el aire a tu alrededor se vuelve turbulento, resentido. Un viento frío y húmedo te azota el rostro. Se te acumulan cristales de sal en la nariz y en las arrugas de los ojos. Debajo el suelo se envuelve azul grisáceo y vidrioso, y cuando caes te estrellas contra el agua. Las olas violentas te envuelven y te hacen girar como una peonza. Algo se te enreda en los tobillos, te agarra con una fuerza brutal y te arrastra hacia las profundidades limosas. This is very good. Cuando deja de tirar te encuentras planeando en el centro de un interminable abismo azul. No puedes ver ni la superficie ni el suelo, pareces estar mirando hacia abajo, pero no hay manera de saberlo con certeza. Se escucha una voz procedente de todas partes. La inmensa presión que ejerce con cada frase te hace tambalear. Deceitful wretch, grave robber, you who dig for that which you did not bury, speak, explain yourself and be judged. Venía en busca de respuestas. You seek what is mine, what was rightfully lost. El estallido te impulsa y te lanza por los aires. Your actions speak for themselves. The battery opened, the forge ignited. You conspired with souls that evaded my judgment, saw them infused into the very thing they had stolen from me. The dwarves sealed their own fate. The forge was meant to be forgotten. And now, here you are again, denying peace to the buried. La turbulencia a tu alrededor emaina. El limo se asienta como una lenta exhalación y va apareciendo el amplio y oscuro paisaje marino al otro lado de la oscuridad. Rayos de luz caen desde arriba, a lo lejos, sobre columnas verdes y doradas de algas que emergen desde las profundidades y se balancean por la fuerza de la corriente. Peces y moluscos patrullan en grupos de cientos y miles. Los más cercanos pasan y te estudian con la mirada. ¿A qué te refieres con lo de la forja de ser olvidada? ¿Qué más te da? Si algo se recuerda o se olvida. En cualquier caso es agua pasada. ¿Qué hacen los huesos de un dios sellados en el templo de otro? El ejército que destruyó a los enanos. El rostro sin mirada. ¿Son tuyos? Vamos a preguntarle por la forja. It was never meant for mortal use. Such power, such truths lie within it. It can bring only ruin. When the Pargrunen came to the White March, they were peaceful. They shared common beliefs and purpose. Their visions for the Forge tore them apart. You have seen this for yourself. They would have destroyed themselves in the end. I mourned the loss of the Pargrunen. Misfortune brought them here. They did not deserve to end so soon. ¿Qué hacen los huesos de un dios sellados en el templo de otro? Do not play coy with a god, Watcher. I know you have seen his death. I feel it whenever a forgotten thing is taken from me. Abidin did not deserve to die here. This place, it was the least I could do to give his remains some privacy.
Lo menos que podías hacer. The least I could do for ending his life. Uy. La luz va menguando a tu alrededor. El bosque de algas se convierte en un bosquecillo de bucles negros, austeros y retorcidos como el remordimiento. I called the moon down to me, Ioni brother. It was against his wishes. He would not listen to reason, would not listen to me. In his madness he splintered the moon, but it was not enough. The greatest of the fragments still fell toward that which he would protect. In the end, he took position where it would fall, and absorbed the impact himself. ¿Pero por qué el templo? ¿Por qué tanto secreto? That time has been forgotten now, and so his death belongs to me. Everything he was before the impact. Pero tú mataste a otro dios. Seguro que los demás dioses lo saben. Abion debe de saberlo. La corriente recorre el hecho de algas. Empuja cada planta hacia los lados como brotes en medio de un huracán y te empuja hacia atrás en medio de un torrente de peces. No! He cannot know! He must never know! Understand, he was not always as he is now. His body was not all he left behind. He was devoted to progress and industry from the beginning. But so too was he devoted to preservation. In those times he would let nothing go. Nothing could be forgotten. His will was iron long before his body. Es lo que intentaba preservar. Time has finished much of what I started. I cannot tell you that, mortal, for fear of undoing all its costly work. Conservación, por eso llegó a tales extremos para enfrentarse a ti. We agreed long ago, all of us, not to alter the course of Kith's civilization. Not directly. Not unless there were no other choice. But in this matter, there was no other choice. He understood that as well as anyone. It was for duty that he opposed it. I would have stopped it if I could, but by then it was too late. Hablas como si tú gozaras de una cordillera de la que otros carecen. The other gods knew what had to be done, but they lacked the will to go through with it. Even gods have their attachments. To erase all knowledge of such a grand thing required unthinkable devastation. The Eastern Reach, Deadfire. Mine was the only solution. When I called down Ioni brother, they remained silent. Even Abaddon. He knew it was for the best. But he tried to stop it all the same. Perhaps deep down I knew he would. I should have expected it. I could have stopped it. You may ask. ¿Por qué hiciste que Ioni Brath cayese? The great conundrum of a god is how close to become with your subjects. Too far and they lose hope. Too close and your own judgment fails. Civilizations are meant to ebb and flow. Allow them to persist for too long in power or knowledge, and you invite catastrophe. There was a time when we let our sympathies get the better of us. When memories were allowed to persist that should have been washed away. The other gods could not be moved to act. I did what had to be done without them. Estás hablando de los enguizanos. I speak of what is forgotten. I failed that day, but my purpose was achieved in the end. I will not dredge up the memory to satisfy idle curiosity. El ejército que destruyó a los enanos. El rostro asimilado. ¿Son tuyos? What the world casts aside, I take into my care. A thing may be forgotten, but it is never alone as long as I am here. They were lost children, abandoned, fixed on a purpose that no longer had meaning. I took them in, gave them new purpose.
I did not create them, but yes, they are mine. Son de Abaddon, vi cómo lo forjaba. They were his once, I won't deny it. He created them as assistants to carry out his work on Aora. But he has long been the overseer of progress in the world. Leaving things behind has always been his way. I allow him to leave his past in my care, so that it does not hold him back. Speak your mind. Pero esa no es toda la verdad sobre el rostro sin mirada, ¿verdad? Careful what you accuse a god of, mortal. De repente, el agua a tu alrededor se vuelve helada. Sientes cómo te succiona el calor de las venas. Abaddon no abandonó a esas criaturas. Tú hiciste que las olvidara. De lo contrario, recordaría cómo murió. And what if I did, mortal? It does him no harm to forget. On the contrary, it lifts a burden. If Abaddon remembered, it would threaten the harmony between the gods. Manipulas a todo, hija de perra. It was not so long ago that conflict between us led to disaster in your world, and the death of one of our number. Memory is but an image we create to make sense of the present. It carries no truth or meaning but what we ascribe. No concuerdo ahí. A slight alteration to it is a small price to pay for peace. Supongo que prefiero esa a otra guerra. No está bien engañarlo. Esperaba algo mejor de un dios. The peace between the gods is already fragile. It will not withstand another shock. You may ask. Necesito que frenes al ejército del rostro sin mirada. On the contrary, mortal, their work must continue. Far too much was uncovered while they lay dormant. Desviaron la atención justa hacia las cosas que deseaba mantener ocultas. En mis sueños he visto muchos de ellos moviéndose por el bosque de Dir. Those who know too much of the White Forge will be washed clean from Aora, and then the eyeless shall rest once more. No se trata de una tribu solitaria de enanos. La forja ahora recibe visitantes de todas partes. El rostro sin mirada destrozará el bosque de Dir. Jamás se olvidará. La vida marina se remueve a tu alrededor, agitada e inquieta. Even if it is as you say, there is nothing that can be done. The eyeless do not think for themselves. They have only the purpose that is given to them. They do not stop until the purpose is fulfilled. They will not change course now for me or anyone. I am sorry. Cauto dijo que se les podía detener. Only if those they pursue are no longer a threat. The raid Sarens were stopped before they could take the White Forge. In your case, Watcher, you are well beyond that now. And if what you say is true, then the Deerwood is as well. The interventions of gods seldom work out in anyone's favor. Our touch is too heavy. The world crumbles beneath it. Se la pela. It is why we so often enlist the help of mortals. They execute our wishes with greater care. I have done far too much already. Your determination is commendable, but the eyeless number in the thousands. You will need more than strength or luck. I will give you what aid I can. I bade the eyeless to remain hidden when at rest. They are gathered in the hollow of a great rock, splintered from Ione Brother. It lies in a flooded crater known as Kairin's Scar. Know too that they were built to answer the call of their master's hammer. When they hear it strike, they come to its aid. If you were to take that piece of his hammer from here and reshape it in Abaddon's forge into a likeness of the original, you might be able to call them to you. But destroying them would be another matter. I know of one way, but only from the center of the Lion's Den. Only with their master's hammer in your service.
If you can do all this, if you can reshape what remains of Abaddon's hammer and bring it inside their lair, I can instruct you there on what you would need to do. Nothing I say will make sense until you see it for yourself, mortal. We share a common purpose now. I will see you through it when the time comes. Restauraré el martillo en la forja blanca y detendré rostro sin mirada. If you do not, be assured, they will come for you as they did for the Pargrunen. Careful as you approach the lake. When I claimed the Eyeless, I made sure they would not be discovered while they slept. Many of my most devoted followers stand watch there. They will not allow you near. And there is something far worse. Something more fearsome and dangerous than any Eyeless. Let us hope you do not attract its attention. ¿El qué? En lugar de recibir una respuesta, una descarga repentina de corriente te lanza hacia arriba. La superficie que tienes sobre ti se acerca rápidamente, cambiando y destellando con capricho. Emerges con el cuerpo empapado sobre el suelo de piedra del relicario, tratando de coger aire como si llevaras horas aguantando la respiración. Bueno. Reproduce el martillo de Abidón. Tenemos que ir hasta la forja blanca otra vez. Ok. Hola, ¿por qué no caminan hacia acá? Yes? ¿Están arriba o qué? Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras. Quería ver si quedaba alguna hoguerita por acá, pero no recuerdo si había justamente en estos sectores. No me acuerdo. No, da igual, ¿no? Vamos. Zawa is ready. Bueno. And what does the flame reveal? ¿Es ahí donde tenemos que ir ahora? ¿Ahora? No estoy seguro. Sí, ¿no? Sale la batería de Durgan ahí. Bueno, verás. Step lightly. Un calor inmenso emana hacia arriba desde la forja blanca y te salta sobre la piel expuesta. El fragmento del martillo de Abidón
Se va calentando en tus manos como si fuera una muestra de reconocimiento. No es más que una fracción del tamaño del original, pero hay suficiente metal para crear un martillo adecuado para que lo empuñe una persona de tu tamaño. En esta forja se puede dar forma al fragmento. Reproduce el martillo de Abaddon. Recreas todos los recuerdos que tienes del gran martillo. Las imágenes se fusionan y van adquiriendo forma en el ojo de tu mente. Conoces cada curva y cada grabado, incluso en un bloque de metal informe. Logras ver la figura en la que debe convertirse el fragmento. El fragmento se calienta lentamente incluso en la forja blanca y se enfría rápidamente cuando lo trabajas contra el yunque. El sudor te recorre el cuerpo y forma un charco a tus pies. El brazo se te va entumeciendo con cada golpe de martillo hasta que apenas puedes levantarlo. Los minutos se convierten en horas. Cuando el martillo de Abaddon empieza a tomar forma, el sonido de tu propio martillo al golpearlo adquiere un tono que te resulta familiar. Un tono al que ya has escuchado en sueños. Con cada golpe, una nueva imagen aparece en tu mente. Al principio es difusa, pero va ganando en detalles a medida que el martillo se va pareciendo al original. Con el tiempo, la imagen se convierte en un paisaje helado, centrado alrededor del lago de un cráter. El rostro sin mirada patrulla en manada la superficie helada. Esto debe ser el lugar descrito por Ondra, la cicatriz del Chiron. Los soldados del rostro sin mirada se detienen aquí y allá. Cuando golpeas, levantas la mirada como si escucharan el eco del viento. En la distancia, a medida que van apareciendo más detalles, puedes ver otros lugares clave, como Stalwart, la batería de Durgan. Identificas del lugar donde se encuentra el lago en la ruta calcárea, el lugar al que debe llevar este martillo. Por fin, con el cuidadoso grabado del último detalle con el cincel, el martillo ya está terminado. En cuanto trazas la marca final, sientes una energía pura y radiante que emana de su interior, como si fuera un latido mecánico. Hay una belleza indescriptible en la forma y el peso del diseño. Es como si fuera una materialización del propósito del metal. Agarras el martillo. Soy fucking Thor, soy el fucking Thor. Y su poder te invade como una ola, agitando tu cuerpo con una fuerza tal que casi caes de rodillas. El temblor cesa, pero permanece la descarga de poder. Se te eriza todo el vello del brazo. En la mano tienes una fiel réplica de un instrumento divino. Siempre me suelen decir eso. Cosas con lo que tiene que vivir uno. Buff. Qué épico. Desde la escalera te llega el sonido de una discusión. Darian entra en la estancia con los brazos cruzados mientras Wengra brinca tras él. ¿La matrona? She's right. We've got to fight together. Wengra te ve y señala con entusiasmo. See, Darian, he'll tell ya. We can stop him. La tensión corta el aire. Darian se gira y coloca ante Wengra con un movimiento rotundo. He's seen them. He knows better. ¿Qué está pasando acá? Something killed a whole crew of hunters out in the wood. Tore them apart like dolls, insects. A pesar de la estabilidad de su postura, sus ojos destellan y se mueven como moscas, y tiene el labio superior cubierto de sudor. Something like the creatures that attacked my fort, perhaps. Berrigan dice algo entre dientes a su escolta y gruñen agitado. I told ya. All we gotta do is get him in range of these cannons and then we blast him. We don't even know what they are. Yo sí. Se les conoce como rostros sin mirada, pero no importa lo que sean. Lo que importa es que nos destruirán a todos nosotros y son muchos más si no les paramos los pies. Son los juguetes de unos dioses estúpidos y irresponsables. Es esto, es básicamente esto. Pero bueno, si quieres sobrevivir, más vale cerrar el pico y escucharme de ahora en adelante. Los dioses los enviaron como castigo por vuestras riñas. Me gustan todas las opciones, en verdad. Esta quizá, como para motivarlos a todos. Está más informativo, como para quedar como...
el Nerge, ¿viste? Y yo te diría esta, quizá. At last, some sense. Will you listen to him, if not to me? The destruction my dreams warned me of. And your greed and recklessness have brought them on us all! Que sí, pero somos dioses. You burning our village didn't help matters none. It wasn't my clan that attacked you. No difference. One ogre stinks as bad as the next. I came to offer my clan's help. Bien. The White March has been our home for centuries. We'll defend it alongside you. Será un placer contar con vuestra ayuda. Con las manos llenas de callos, saco un antiguo cuerno envuelto y te lo entrego. Sound it anywhere in the White March, and 3 of my best warriors will be at your side. Your battles become ours. Ok. Grande los ogros. What's your plan for dealing with them exactly? El rostro similar está oculto en la cicatriz de Kyron. Me enfrentaré a ellos allí. That lake's notorious. Folk never come back from that. Pero han dicho todo eso de todos los lugares que ha ido y siempre estoy acá, hermano. Oh. Exacto. You'll need all the help you can get. I have fewer men to offer than I would like, but the iron flail stands ready. Our siege weapons are at your disposal. Gracias, Adric. The same ones you threw at the battery's walls? These eyeless will come for us all if they aren't stopped here and now. Forget it. You're not bringing your army into our backyard. Cerra el culo, Derian. Tell him. Adric tiene razón, estamos a trabajar juntos. Derian, no es momento de preocuparse por el pasado. Guess you're right. Won't be anything left of Stalwart if we don't stop these monsters anyway. Nos reuniremos en la cicatriz de Kyron. Esperemos tus órdenes. Prepárate, amigo, va a ser una gran batalla. Se viene. Se pica, se pica, se pica. Bueno, Wengra, vos tenés que defender acá, ¿eh? You know those heavy cannons you fixed might come in handy. Hey, hear me out. Karen's scar should be just in range for those guns. You just point out your target and I'll do the rest. ¿En serio? God. If those things are on the move, we don't have much time. If you're really gonna stop them, take this. It's the best of the ore we've pulled from Stalwart's mines. Están llenando de cosas, ¿eh? It's not much, but it's good enough to make the old Pargrunen Smiths proud. I'm sorry about what I said before. Just don't take it out on the rest of the village. No sé, ahora me lo voy a pensar. Ah. Bueno, otra vez toca salvar esta ciudadela. Tienen podrido la gente de Stalwart. Puedes pedir ayuda de luego del riesgo utilizando el cuerno de batalla de Bergan en la cicatriz de Kyron, perdón. Bien. ¿Cómo saco esto? Puedes estar la ayuda de los raizeranos utilizando la habilidad Trabuco del Foso Ardiente en la cicatriz de Kyron. Bertrand ha recibido Trabuco del Foso Ardiente. Puedes estar los cañones de batería de Urgan utilizando la habilidad Fuerte Explosión de Cañón en la cicatriz de Kyron. ¿Y dónde está todo eso? ¿Cómo yo accedo a todo eso? Ahora tenemos que ir a la cicatriz de Kyron. Bueno, supongo que podría usarlo allá, ¿no? Pero no sé, en verdad. Pues acá. No. Esta es la misión de los de Caed Nua. A unas cuantas millas del norte del valle de Hogueras hay una pequeña aldea llamada Coronalba. Esta es tan pequeña que cuesta encontrarla en los mapas y en los registros oficiales, y apenas tiene contacto con el resto del bosque de Dir. A pesar de su diminuto tamaño, la aldea tiene una larga historia
que se remonta a su uso como campamento. Como campamento tribal lanfazano hace 3 siglos. Una de sus características más notorias es un pozo profundo, con la parte de arriba hecha de adra enguizana. Aunque no tiene ninguna importancia religiosa para los lanfazanos, todos los que ven el pozo coinciden en afirmar que es verdaderamente antiguo. En los últimos años, los aldeanos dicen que escuchan unos extraños sonidos procedentes del interior del pozo. Algunos los describen como los sonidos de animales, mientras que otros creen que se trata de una extraña lengua extranjera. Nadie se ha atrevido a aventurarse en el pozo, pero los aldeanos cada vez están más nerviosos cuando van a sacar agua. Aunque la comunidad cuenta con unos modestos recursos, han solicitado la ayuda de los señores de los alrededores. Al adentrarse a las profundidades del pozo de Corona Alba, Paleguina descubrió que, aunque los cimientos del pozo estaban hechos de adra viva, el sonido procedía de unos witch que habían sido arrojados al pozo por sus madres. En total, una docena de mujeres de Corona Alba y de los bosques de los alrededores habían arrojado a sus hijos al pozo tras descubrir que se iban a convertir en witches. Algunos murieron, pero muchos sobrevivieron a la caída. Se alimentaban de pequeños roedores y otras criaturas que recorrían los túneles enguizanos en ruinas debajo del pozo. Paleguina tuvo que luchar contra agresivos witches, pero logró salir y contar en la aldea lo que había descubierto. Algunas madres confesaron inmediatamente lo que habían hecho. Otras dejaron la aldea. Al final nadie deseaba castigar a nadie por lo que había sucedido. Bien. Bien. I'll get it open. I've got it. I'll get it open. What a simple test. That's settled. Zawa is ready. Ahora sí, vamos con 4 hogueritas. Vamos.